mañana. Gracias a Dios, ¿verdad? Por este día lluvioso que tenemos. A los hermanos que nos ven por las redes sociales, Dios les bendiga en esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias. Trae una Biblia, ábrala conmigo. Vamos al libro del profeta Jeremías, capítulo 17. Jeremías, capítulo 17. Yo le pido que abra su Biblia. Jeremías, capítulo 17. Cuando lo tenga, me dice amén. Gracias a Dios por todos los que nos están mirando esta mañana en las redes sociales, ¿verdad? Que podemos estar entrando hasta sus hogares con la bendición del Señor. Gloria a Dios. Amén. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Amén. Ya lo tenemos. Jeremías capítulo 17, versículo 1. Versículo 5. Amén. La palabra del Señor dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Por favor, quiero que incline su cabeza y ore al Señor conmigo. Padre, te damos gracias. Gracias por la palabra de esta mañana. Gracias por los hermanos que han llegado a la reunión de este día, a pesar de tener un día lluvioso, un día, Señor, con un clima, Señor, agradable, porque es un clima donde podemos, Señor, quitarnos un poquito el calor. Gracias por darnos este clima. Gracias por ser tan generoso con nosotros. Pero, Señor, algunos no han podido llegar, Señor, algunos por enfermedad y algunos, Señor, quizás por el temor a la lluvia. Bendice a los que estamos aquí y que tu gracia y tu misericordia sea con cada uno. Amén y amén. Puede tomar su lugar en esta hora. Tome su lugar. Hay una frase que se popularizó a través de las redes sociales en los últimos días. Confiar es bueno, pero no confiar es mejor. Amén. Esta frase, pronunciada en una escena de la película El Infierno por Mario Almada, uno de los actores más reconocidos, significa que si bien es importante confiar en los demás, a veces es más prudente ser cauteloso y no confiar demasiado, especialmente en situaciones donde hay riesgos involucrados. Esto implica que la caución y la desconfianza pueden ser una estrategia más inteligente en ciertos contextos. La frase enfatiza la idea de que la confianza es valiosa, pero la precaución es aún más importante. En resumen, la frase sugiere un equilibrio entre confiar y desconfiar, priorizando la seguridad y la prudencia en situaciones donde la confianza podría llevar a consecuencias negativas. Esta mañana yo voy a usar como tema: confiar en todos es insensato, pero no confiar en nadie es neurótica torpeza. Se la voy a repetir. Confiar en todos es insensato, pero no confiar en nadie es neurótica torpeza. La frase se le atribuye a Juvenal. No investigué mucho sobre el origen, pero está atribuida
a este filósofo. Esta frase advierte sobre los extremos en la manera de relacionarnos con los demás. Si otorgamos nuestra confianza a cualquiera, sin discriminar, nos volvemos vulnerables. Corremos el riesgo de ser engañados, manipulados, decepcionados, en el peor de los casos. Esa actitud se considera insensata porque parte de la ingenuidad y descuida la prudencia. Prudencia que es necesaria para proteger nuestros intereses y el bienestar. Pero vivir sin confiar en nadie nos encierra en una actitud de desconfianza permanente que roza en la paranoia. Esa neurótica torpeza genera aislamiento, ansiedad y dificultad para construir vínculos sanos, pues la ausencia total de confianza impide la cooperación y el apoyo mutuo. El mensaje en el fondo que tiene esta frase es buscar el equilibrio, evaluar a las personas con criterio y otorgar la confianza de manera gradual, basándonos en hechos y experiencias para así mantenernos protegidos sin renunciar a relaciones auténticas y enriquecedoras. El texto que muchas veces ha sido mal usado, y digo que ha sido mal usado porque la palabra dice en sí: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Dios o de Jehová. Confiar es la creencia firme en la integridad, capacidad o buena voluntad de una persona, grupo o cosa. Eso es confiar, depositar nuestra confianza en la integridad de alguien. Déjeme decirle que hay un sentido en el que el escritor nos advierte lo peligroso que es para el hombre confiar en el hombre. David lo expresa de una mejor manera cuando dice: confiar en Dios es mejor. Porque algunas personas confían en otras como si fuera su brazo. Y el brazo sirve para defenderse y para alimentarnos. Y cuando una persona deposita ese tipo de confianza, entonces está quedando vulnerable. Hay que cuidar a quién le brindamos las riendas de nuestra vida, sobre todo en el tiempo que estamos viviendo. Y voy a hacer hincapié a la frase que dijera la señora Alejandra Guzmán: ten cuidado con el corazón. Estamos viviendo un tiempo donde hay tanto líder corrupto que a veces confiamos, ¿verdad?, en personas que nos llevan por mal camino. Mire, algo que yo decía y he dicho en otras predicaciones es que cuando yo llegué a la iglesia, yo llegué a una iglesia donde había un pastor, para mi criterio, de los mejores pastores que yo he conocido. Yo llegué a una iglesia, al Templo Jerusalén, cuando estaba el pastor Elías Cuellar, y él jugaba fútbol y era un hombre más abierto, pero yo me empecé a juntar con hermanos legalistas. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Yo venía de un mundo donde había sido violento, había sido peleonero, desconfiado,
Venía de un mundo donde había estado en el pentatlón deportivo militarizado. Estaba acostumbrado a ejercitarme, a hacer ejercicio desde muy joven. Pero cuando yo llego a la iglesia, y esto digo porque hay gente en la que tú pones tu confianza, empecé a tratar con ciertos hermanos, y algunos de esos hermanos eran muy legalistas y solían decir cosas como esta: es que está mal jugar fútbol. Yo para entonces jugaba béisbol con un equipo, ¿verdad? Estaba apenas iniciando yo, se llamaba Lonchería Selecta. Y cuando yo escucho el comentario de los hermanos, porque yo siempre digo esto y se lo voy a repetir: yo puedo ser el pastor de 80 personas, 90, pero cada persona tiene su confidente, y a veces ese es el que la pastorea mejor que yo. Amén. Denle un aplauso al Señor. Sobre todo si coinciden en ideas: es que el pastor Raimundo está en pecado, es que está mal, ya viste que subió una canción y ya viste. Amén. Y le gusta a los hermanos eso, ¿verdad? Dale otro aplauso al Señor. Amén. Ahora, ¿qué es lo que trato de decirle? Que yo tenía un pastor, un buen guía. ¿Me explico, hermano? Pero yo me empecé a juntar con este tipo de personas, y si luego a eso le añadimos la casualidad, amén, porque hay que añadir la casualidad a la superstición, porque no son creyentes solamente legalistas, son creyentes supersticiosos. A su nombre. Hace días platicaba con un hermano, ¿verdad? Y Dios bendiga al varón ahí si me está viendo, porque dice que ve nuestros videos, ¿verdad? Estaba platicando con él y dijo algo que me gustó, ¿verdad? Algo interesante que dijo. Le dije: ¿y por qué te apartaste de Dios, varón? ¿Qué es lo que pasó? Y me dijo: bueno, dejé de ir a la iglesia porque hoy ya ve cómo es la gente, que dicen esto, que dicen aquello. Y yo luego, dice, le añadí, a eso le añadí mi fracaso, vamos a decirlo, de enfermedad. Me enfermé y añadí eso yo, que Dios me estaba castigando. A su nombre. Amén. Y esto los legalistas: ¿cómo, hermano? No, escúcheme bien. A veces son descuidos de nosotros. Por ejemplo, yo jugaba béisbol, estaba jugando béisbol, hago una mal barrida, ¿verdad? Usted sabe, los que jugaron béisbol saben de esto. Amén. Me barro, hago una mal barrida al barrirme y me llevo la pierna, ¿me entiende? Amén. Me barrí mal con el peso, ya tenía más peso, ya había ganado un poco de peso, me barro mal y entonces me llevo la pierna. Y los hermanos que polulaban porque eso era pecado, ya ves, Dios te está castigando. Amén. Y entonces yo determino y digo: pues sí, Dios me está castigando por necio, por irme a jugar, y empiezo a dejar de hacer ejercicio. ¿Sí me está entendiendo lo que estoy diciendo? Y no me pregunte, porque ya usted me vio con pastor. Amén. Eso se lo debo a eso. A que dejé de ejercitarme, a que dejé de hacer ejercicio en mi vida, porque uno tiene que cuidar también su salud. Dios nos ha enseñado con sabiduría a cuidar nuestra salud. Pero a veces no la cuidamos y le culpamos a Dios: Señor, tú sabes que a mí me gusta la coca y yo me reviento 3 cocas diarias, y pues tú sabes que así soy. Y queremos comprometer a Dios en lo que no está involucrado Dios, y no son decisiones mal hechas de nosotros. ¿Sí me explico, hermano? Si yo hubiese venido con la persona correcta, a lo mejor el pastor, y le voy a decir una cosa: de hecho, cuando yo empecé a predicar, el pastor, una de las palabras que me dijo, a mí se me quedó grabada, que me dijo: te voy a decir una cosa, tú tienes que bajar de peso. Siempre me acuerdo de eso. Y yo dije: eso no es espiritual. Se le está metiendo el diablo, yo creo. Por eso estoy hablando de quién confías, en quién estás depositando tu confianza. Y entonces le voy a decir una cosa: en ese tiempo él me dijo eso, y me dijo: ¿y sabes por qué te lo digo? Porque un pastor gordo da mala imagen. Lo siento por los pastores estar ahí gorditos, ¿eh?
Pero eso fue lo que me dijo el pastor. Dijo, mira, el pastor de nosotros era un pastor delgado. Y dijo, un pastor gordo representa que es muy flojo, que solo está comiendo. Así me lo dijo. Y yo dije, no, eso no es de Dios, eso es del diablo. Amén. Porque espiritualizamos todo. Queremos espiritualizar las cosas que son materiales y lo material no lo aceptamos como es. Y entonces yo empecé a dar mal mi confianza, eso trato de decir, a desviarme por un camino que nunca debí de haberme ido, ¿verdad? Hemos sufrido tantas decepciones espirituales. Hemos confiado a veces en pastores que nos han decepcionado. Yo estaba predicando en Guanajuato hace muchos años. Estaba predicando en Guanajuato, llegué como evangelista a predicar esa zona y estaba predicando. Y yo fui hospedado en la casa de un maestro con su esposa. Yo no conocía al pastor porque cuando uno es evangelista llegaba a una iglesia, predicaba, compartía la palabra y se iba a otro lugar. Y yo llegué a la casa del maestro, ahí me hospedaron en la casa de un maestro que tenía una combi. No recuerdo el nombre de él, pero ya hace muchos años de esto. Y yo me levanté por la mañana, pues yo me tenía que ir al otro día. Le dije, mañana me voy, maestro. Dijo, bueno, ok, está bien, pastor. Y ya, y bueno, pues ahí se levanta y ahí si quiere comer algo, ahí hay en el refri algo, si usted quiere, o si no, como usted quiera. Dije, no, yo creo que me voy temprano. Y ya me levanté por la mañana y vi a sus 3 niños jugando en la sala. Y me llamó la atención. Eran 2 niñas y un niño. Y me quedé viendo y le dije, hija, ¿y tu papá? ¿Y tu mamá? Y me dice, ya se fueron, pastor. Se fueron temprano, porque tienen un compromiso y se fueron temprano, pero dice que ahí hay comida en el refri, que si quiere que coma. Y me quedé así, y le dije, no, hija. ¿A qué hora llegan tus papás? Como 1 hora, 1 hora y media, dijeron. Pues no sabemos, a lo mejor 2 horas. Y me esperé hasta que llegaran. Y cuando llegó el maestro le dije, hermano, dijo, ¿no se ha ido, pastor? Le dije, no, que quiero hacer una observación solamente. Hay un error que tú cometiste este día. Y me dice, ¿por qué me dice eso? Le dije, mira, ¿tú me conoces? Digo, no, pues yo sé que es siervo de Dios. Le dije, sí, pero nos conocemos, nos hemos visto otra vez. Dijo, no. Entonces, ¿por qué dejas a tus hijos aquí? Tú no sabes quién soy yo, si soy un violador, si soy un sádico, si soy... Me has visto predicar y piensas que porque soy predicador soy el hombre perfecto. Estás equivocándote. Tú no le dejes tus hijos, le dije, a nadie. A nadie. Y dije, y te lo digo, espero que lo entiendas. Tú eres maestro y das clases y eres un hombre entendido. Y se me quedó. A veces depositamos nuestra confianza en la persona menos correcta. ¿Me explico, hermano? En la persona que no es correcta. Y yo no con esto estoy diciendo que una persona tenga que vivir siempre desconfiada. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El escritor nos exhorta a cuidar nuestros pensamientos, emociones, motivaciones, ya que estos influyen directamente en nuestras acciones y en la dirección de nuestra vida. Hay que cuidar celosamente, escuche bien, lo que permitimos que entre a nuestra mente. Por ejemplo, Pablo dice, hay que traer los pensamientos cautivos al Señor. Hay que evitar pensamientos impuros, negativos o destructivos. Hay que tomar el control de nuestras emociones, evitar la ira, evitar la amargura, el resentimiento, protegernos de cosas que nos dañan. Hay que cuidar las amistades en las que confiamos.
porque también pueden corromper nuestro corazón. Mire, en ese campo yo he sido muy selectivo y a veces me da pena con algunas personas, ¿verdad? Hay personas que han buscado mi amistad, pero yo digo dentro de mí, yo no lo quiero de amigo. Amén. Y a veces me da tristeza y me da pena, ¿verdad? Porque soy muy cortante. Hay personas con las que yo he sido muy cortante y suelo decir, discúlpame, no tengo tiempo. No tengo tiempo para platicar. Y alguna persona tal vez diga, ¿y por qué hace eso? Si yo te puedo escuchar, o si quieres algo, suelo decirle, ¿quieres algo? Tienes que necesitas algo que te ayude, que te dé, para eso estoy. Porque una cosa, le voy a decir una cosa es tener un discípulo y otra cosa es tener un amigo. Y los amigos hay que seleccionarlos. Usted tiene que saber a quién le da su amistad. No podemos confiar en cualquier persona, ¿verdad? Así como confiar en cualquiera es insensato, no confiar en nadie, voy a usar de nuevo la frase del filósofo, es neurótica torpeza. Así como es insensato, escúcheme bien, otorgarle nuestra confianza a cualquiera, igual o más peligroso aún es vivir sin confiar. Se lo voy a decir una vez más. Igual o más peligroso aún es vivir sin confiar en nadie. ¿Por qué? Porque nos encierra en una actitud de desconfianza permanente que roza la paranoia. Esa neurótica torpeza genera aislamiento, ansiedad, dificultad a construir vínculos sanos. La ausencia total de confianza impide la cooperación y el apoyo de otras personas. Una persona desconfiada es una persona prejuiciosa, una persona insegura. Piense en la gran cantidad de personas que viven a la expectativa, cuidándose de todo mundo, porque piensan que todos les quieren sacar algo. O piense, por favor, en aquellos que no aceptan una oferta de trabajo porque piensan que allí hay gato encerrado. O peor aún, en los que no aceptan a ningún amigo o pareja porque creen que si alguien los traicionó una vez, todo el mundo los va a traicionar. Por eso la importancia del mensaje de esta mañana, porque hay un sinfín de personas que tienen ese tipo de problemas, que piensan, ¿verdad?, que si una persona les traicionó una vez, si una pareja les traicionó una vez, siempre van a ser traicionados. Y ese es un error. El hecho de que alguien te haya fallado, si un amigo te falló, no quiere decir que todo mundo te va a fallar. Cuando yo elaboraba este mensaje, pensaba en todas esas personas que se aíslan y que viven en la soledad, ¿verdad? Pensando, ¿verdad?, que todo el mundo les quiere hacer daño. O piense, por favor, en aquellas mujeres, ¿verdad? Yo cuando me dicen algunas mujeres, yo ya me casé con Dios, pastor, digo yo, esta está desconfiada. A su nombre. Caray, en todos lados las oigo. Yo ya me casé con Dios, pastor. No, amiga, eres insegura. Se llama inseguridad, escúcheme bien. Tiene nombre. ¿Cómo se llama, pastor? Inseguridad. Usted es una persona insegura. Tiene desconfianza de todo el mundo. Tiene miedo de todo el mundo. Son los miedos. Algo que me gustó que dijo Yosmar, ¿verdad? Cuando secuestró el avión, dijo, se apoderó de mí un miedo. Y el miedo no es de Dios. Y dije yo, cierto. Pero se apoderó del miedo porque hizo algo que no debió de hacer. O no lo sé, ¿verdad? Solo Dios sabe. Porque hay cosas que no podemos entender. Hay misterios en esto. Y una cosa sí puedo decirle a usted, que cuando el miedo se apodera de nosotros, es porque algo está mal. Parece algo simple, ¿verdad? Pero hay un gran pecado. Porque tomar el lugar de Dios
es una blasfemia. Solo Dios conoce el corazón. Y cuando nosotros, escuche bien, cuando nosotros decimos, esas personas, todos los hombres son malos. ¿Ha oído mujeres que dicen, todos los hombres son malos? Amén. Así dicen muchas mujeres. O los hombres que dicen, todas las mujeres son malas. No es cierto. Es raro. Es raro. Yo conocí una buena, mi mamá. A su nombre. Gloria. ¿Por qué podemos decir eso? Alguien me dijo una vez, dijo, oye, ¿no te has decepcionado mucho de muchas personas? Y te voy a decir una cosa, eso es cierto. Pero te voy a decir una cosa, no porque haya 30 peras malas, hay 50. Puede haber 10, puede haber 5. El mundo no gira así. Nosotros tenemos que entender que siempre habrá algo mejor. La vida es así. Yo lo vi, yo tuve una madre que era una mujer buena en la extensión de la palabra, y lo digo sin verla como hijo. Hace poco le dije a una persona, platicando, le dije, quizás lo único malo de mi madre fue no haberme enseñado los quehaceres del hogar. Es lo único que yo tuve que aprender, a las malas o a las buenas, como sea, a tener que hacer. Pero de que mi mamá me enseñó una parte buena, que es la limpieza, eso se lo agradezco siempre. Porque gracias a eso me motivó. Ella me enseñó a vivir en lo limpio, y entonces eso me motiva a hacer las cosas. Entonces hay cosas que podemos decirlo, ¿verdad? Y lo puedo decir, no podemos vivir siempre desconfiando de las personas. Hay personas, déjeme decirle, que desconfían de todo mundo. Modestia aparte, sin darse cuenta que el Señor es el que cambia el corazón de las personas. Pero cuando vivimos con esa desconfianza, revelamos el gran egoísmo que llevamos dentro, porque vivimos de acuerdo a nuestras propias ideas. Cuando la inseguridad se apoderó del rey Saúl, Samuel le dijo, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Y lo sentenció, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. La vida de Saúl, los pocos que hemos leído la Biblia, sabemos que fue una vida de locura. El hombre terminó oyendo espíritus en todos lados, porque la vida de Saúl era una vida de rebeldía. El rebelde es alguien desconfiado, que solo cree en sí mismo. Es semejante al que adivina, porque el que adivina tu suerte, pero el rebelde adivina su camino. La obstinación es sinónimo de rebeldía, aunque cuando uno busca la diferencia, son diferentes, porque la rebeldía implica una gran oposición activa y consciente a la autoridad o a las normas establecidas. En cambio, la obstinación orilla a la persona a ser persistente y tenaz en su postura o acción, incluso cuando es evidente que es incorrecta o inútil. En resumen, la rebeldía es una forma de resistencia, mientras que la obstinación es falta de flexibilidad. Es cuando una persona no cambia, fija una idea, ya fijó una idea, ya la tiene determinada. Son sinónimos porque son parecidos. El rebelde no cambia, sigue su camino, y el obstinado fija una idea en su cabeza. En Lucas 18:1, el Señor Jesús habla de la gente que confía en sí misma como justa, frase que solo lo sabemos cuando somos probados, pero no quiere decir que desconfiemos hasta de nuestra sombra, porque imagínate, alguien que no confía en sí mismo. Si aplicamos el texto que dice, ¿verdad?, que acabamos de leer de Jeremías, que dice, maldito el hombre que confía en el hombre, pues no vamos a confiar ni en nosotros. Amén. Una vez me dijo alguien, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Y qué, tú eres extraterrestre o qué? También eres carne, también eres humano, también eres hombre. Pero eso no quiere decir que tienes que desconfiar hasta de tu sombra. Le voy a decir,
uno tiene que confiar con equilibrio. Eso es lo más sensato. Hay que evaluar a las personas con criterio, otorgar la confianza de manera gradual, basándonos, por supuesto, en hechos, experiencias y en nuestra propia inteligencia, para así mantenernos de alguna forma protegidos. Pero no debemos renunciar a relaciones auténticas y enriquecedoras. Lo más importante para los creyentes, ¿verdad?, es encomendar a Dios en oración todas nuestras decisiones. Eso es importante para un creyente. El apóstol Pablo escribe en Gálatas 5:10, oiga lo que dice, ya me lo termino. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no penséis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. El apóstol dice dos cosas importantes. Yo confío en Dios, pero también, escuche bien, en el buen criterio de ustedes. Yo confío en Dios, pero también en el buen criterio de los Gálatas. Ustedes tienen criterio, dice, para no aceptar a los falsos maestros. Porque el que confía en Dios reconoce que Dios usa a las personas como bendición a nuestra vida. Escuche bien. Si usted confía en Dios, también confiamos en la gente. Confiamos en las personas. José tuvo que confiar en el copero y el panadero. Se les olvidó. Pero al tiempo, el copero se acordó de él. ¿Cuántas veces no hemos confiado en el médico? Y le decimos, doctor, mire, usted dígame qué tengo. No, yo no confío ni en el médico, pues no vayas al doctor entonces. Hay gente así de necia que va con el doctor y dice, yo creo, doctor, que usted me tiene que dar esto, me tiene que dar aquello. Y dice el doctor, pues si ya usted sabe para qué viene entonces. Pues si viene que está usted confiando que él estudió, como le dije una vez a un sobrino mío, ¿verdad? Cuando el doctor nos dio un diagnóstico de mi sobrino el otro, que tenía leucemia, dijo el doctor, no se me olvidó, dijo el doctor, para mí, este muchacho, como yo lo veo, tiene dos cosas, o tiene leucemia en fase terminal, o tiene cáncer en los testículos. Y me acuerdo que mi otro sobrino me dice, no, está loco el doctor. Le dije, hey, cálmate, digo, cálmate. Y lo jalé a un lado, le dije, cálmate. El doctor dijo, yo no soy el especialista, pero te voy a decir una cosa, por muy burro que sea, le dije, estuvo en una universidad que tú y yo no tuvimos. Este hombre sabe algo que tú y yo no sabemos. Y tenemos que confiar en lo que él está diciendo. Es algo para que nos preparemos. Él no le puso la enfermedad está ahí. El apóstol confiaba en Dios, pero también en el buen criterio de los Gálatas para no aceptar a los falsos maestros. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 4, el apóstol Pablo dice, tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Amén. Imagínate un pastor desconfiado, de que los hay. Pero a veces tengo que confiar, y a veces dicen los hermanos, hermano, y dejó al hermano, y si sale mal, pues si sale mal, Dios sabrá. Pero el hermano que iba a dirigirlo, yo confío que sí va a llegar, porque es hombre de palabra, porque es mujer de palabra. Pero imagínate si yo fuese desconfiado. No, hermano, yo no confío ya ni en este. No confío. ¿Sabe que hay pastores orquesta que quieren hacer todo? Porque no confían en nadie. Amén. A veces ando por otro lado y me llaman por teléfono los hermano, y yo no estoy en la iglesia, ya díganle a la hermana que se cargó. Amén.
A veces ahí dejo a la hermana Betty, ¿verdad? Para que el paquete. O díganle al hermano que está. Y lo dejo, ¿saben por qué? Porque ellos tienen que tomar decisiones. Son decisiones que se tienen que tomar. Yo no sé si a la hora del... Yo sé que a la hora del culto puede entrar un alcohólico y hacer un problema. Una vez estábamos en una reunión y los hermanos han visto cosas que han pasado y entró uno con un cuchillo correteando a otro. Amén. Imagínate, pastor, aquí entró uno con un cuchillo, ¿qué hacemos? No, pues lo que Dios te guíe. Un día le dije a mi hijo, cuando estaba niño, le dije, le enseñaba yo a manejar, a Josué, le enseñaba a manejar. Y un día me dijo, es que tú me regañas mucho. Le dije, es que tienes que aprender bien. Tienes que aprender bien. Se hace así, mira, se mete la reversa aquí y se pisa el freno, se hace de esta manera. Y le estaba enseñando. Y un día me pegó un problema en el oído. Yo no sabía que aquí tenemos el sentido del equilibrio. Lo experimenté por experiencia personal. Yo creí que ese día me iba a morir. Porque de repente me iba así de lado. Y no te paras. Te vas de lado. Yo ya lo viví. Y me caí en el mueble así. Y me quedaba así. No podía levantarme. Y bueno, ¿qué? Acá estoy bien. Entonces, ¿qué tengo? Pues ya me voy a morir. Yo creo, dije. Amén. Y me acuerdo que nada más ahí tirado del mueble le aventé las llaves a José. Le dije, llévame con el doctor, hijo. Me siento mal. No sé cómo me llevó. Ya no supe. Solo sé que manejó y me llevó. Y cuando llegamos a casa, después de que el doctor me dijo, es un problema del oído, me echó unas gotas y ya sabes que los médicos cómo son. Y ya me restablecí y le dije, ¿te acuerdas que te regañaba mucho? Era porque quería que aprendieras bien. Yo sabía que un día tenía que confiar en ti. Pero imagínate la gente que no confía en nadie. Imagínate las personas que no confían en nadie. ¿Cómo viven? Inseguros, con miedos. Todos en alguna ocasión hemos confiado en alguien con el riesgo que esto implica, traición. Pero aún así tenemos que volver a confiar. Me gustó la frase de un pastor que le dijo a un familiar mío que era tremendo. Y le dijo, mire, le voy a decir una cosa. Yo ya sé que usted ocupó el dinero mal. Le pagamos por el trabajo y ocupó mal el dinero. Digo, yo lo estaba oyendo al pastor. Digo, pero estamos acostumbrados a sufrir traiciones. Estamos acostumbrados a sufrir decepciones de la gente. Pero ¿sabe qué? Dijo, no por eso, dijo el pastor, se me quedó esto. Dijo, no por esto voy a dejar de confiar en la gente. Volveremos a confiar. Somos humanos, nos equivocamos, pero vamos a volver a confiar en ustedes. Y yo te doy otra vez mi confianza. Digo, si necesitas más dinero, te lo doy. Y vamos a ver qué pasa. ¿De acuerdo de ese pastor? Y no somos del mismo movimiento, él está en otro movimiento, pero se me quedó grabada su expresión. Los hombres de Dios hablamos diferente, pensamos diferente. ¿Me explico, hermano? Una vez estaba yo con un hermano y había un muchacho que antes fue bien tremendo, ¿verdad? Tremendo. Le gustaba robar y usted sabe esas cosas. Pero ya se había convertido a Cristo, ya era cristiano. Pero traía la imagen del mundo, ¿verdad? De lo que había sido en el mundo. Y le dice al hermano, ¿verdad? Porque el hermano pues más o menos tenía más o menos posibilidad económica. Y le dice al hermano, estaba conmigo, dice, hermano, ¿será que me pueda prestar 1,000 pesos para pagar mi renta? Y el hermano se me queda viendo y me dice, espérame. Y me dice, ven, varón, ven. ¿Cómo ves el varón? Dice, ¿cómo ves? Que Jairo quiere 1,000 pesos, ¿cómo ves? ¿Está bien o qué hago, varón? Y le dije yo, lo miré y le dije, ¿los tienes para dárselos? Dijo, sí, pero no me va a pagar, varón, este varón es tremendo. Le dije, no te confundas, fue tremendo. Pero nadie ha confiado en él. Si no se los prestas tú, ¿quién se los va a prestar? Le dije. Piensa lo que te digo. Pero si nos quieres arriesgar y hacerle un bien a alguien, dale confianza. Enséñalo que lo amas, enséñale que puedes confiar en él.
Porque ¿sabe qué? Vivimos en una sociedad que no confía en nosotros. En un montón de gente desconfiada. Y le dije, no, dale confianza. A lo mejor lo vas a arriesgar. No vas a decir, pues, lo perdí por el pastor Raimundo. Lo vas a arriesgar. Pero igual y haces una buena obra. Igual y no es así como estamos pensando, le dije. Y pasaron los días. Y me acuerdo que le dijo, en 15 días le pago, hermano. Y pasaron los días. Y una mañana me dice el varón, ¿qué crees que pasó? Dice, ¿te acuerdas del varón? Dice, sí. ¡Ey, tremendo varón! Tenías razón. Dice, ¿qué? A las 7 de la mañana me estaba tocando la puerta. Hermano, levántese, dice. Y ya me levanté. ¿Qué, varón? ¿Qué? Dice. ¿Qué andas haciendo tan temprano? Dice, nada. Vine a pagarle el dinero que le pedí prestado. Dice. Le dije, yo te dije. ¿Sabes por qué? Porque a veces no confiamos en las personas. Nos hemos vuelto personas egoístas. No le brindamos la confianza a la gente. Siempre habrá alguien en quien tengamos que confiar. Jesús le confió la tesorería a Judas. Escuchen. Jesús le confió la tesorería a Judas. ¿Y dónde ve usted que Jesús dijera, ¿cuánto hay de dinero, Judas? ¿Por qué? ¿Nunca ha leído usted eso? Porque estaba confiando en él. Sabía que él podía hacer las cosas. Que no las haya querido hacer, ese es asunto de él. Pero Jesús le confió. Le confió a los apóstoles el trabajo de la iglesia. Dígame si no es cierto. Si Jesús no confiaba en los apóstoles, ¿quién hubiera hecho el trabajo? Tenían que venir los ángeles a hacerlo. Pero Jesús quiso confiarle a los apóstoles el trabajo de predicar. Y si hoy tenemos el Evangelio, se lo debemos a Pedro, a Pablo, a Juan, a esos hombres que predicaron el Evangelio. No podemos vivir siempre desconfiados. Con esto voy a concluir esta mañana. En los primeros días de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses tomaron prisionero al doctor Terón Rakin. Este hombre del que le hablo era misionero, un misionero bautista que había sido enviado a China. Entonces quedó separado de todos sus seres queridos, familiares, amigos. Fue despojado de todas las cosas que eran de su propiedad personal. En una palabra, el doctor no tenía esperanza de que alguno de sus amigos le ayudara, que alguien le protegiera. Ni siquiera tenía esperanza de un gobierno amigo de su país, los Estados Unidos de América del Norte. Todo lo que este hombre podía hacer era confiar en Dios, en Cristo y en el Espíritu Santo. Lo único que tenía eran las promesas de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no lo dejarían. Muchos meses después, un barco neutral sueco, el Capristón, llevó al doctor Rankin a su patria. Más tarde dijo que cuando no tenía más en quién confiar, sino en Dios, en Cristo y en el Espíritu Santo, su actitud hacia sus captores japoneses cambió y desapareció el temor que antes había tenido. Él reconoció que no había en quién confiar. ¿Sabe cuándo es cuando tenemos que confiar al 100 en Dios? Cuando tenemos situaciones donde ya no tenemos en quién confiar. Cuando ya no hay a quien nosotros podamos brindarle nuestra confianza. Cuando no tenemos esperanza de que algún familiar, algún amigo nuestro nos ayude. Entonces, levantamos la vista al cielo y decimos, el único que nos puede ayudar está allá arriba. Dios. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Pero mientras podamos brindarle nuestra confianza a nuestros seres amados, a nuestros seres queridos, vivamos la vida confiados, seguros de que hay cosas que mañana pueden ser mejor y es cierto que vivimos en una sociedad cada día más decadente. Es cierto que vivimos en una sociedad que cada día nos muestra más
su indiferencia, nos muestra más su inseguridad, su desconfianza. Pero no por eso vamos a dejar de confiar. No por eso vamos a volver a soñar. No por eso vamos a volver a despertarnos hoy en la mañana y decir, ¿sabes qué, Dios? 60 años atrás me he pasado tratando con gente mala. No, a lo mejor en el 61 trate a una persona buena. A lo mejor en el 62 me encuentre a alguien diferente, de una manera de pensar diferente. ¿Por qué tenemos que vivir con ese miedo? Con ese temor. Disfrazamos el miedo de muchas formas, pero son miedos a vivir. Miedos a decepcionarnos. Pues porque yo ya no quiero volver a llorar. Vamos a llorar, estamos en un mundo así. A lo mejor volvamos a llorar 3 veces más, pero la cuarta vas a sonreír y te va a salir el sol. Amén, amén. Póngase de pie. Ojalá y usted me haya entendido el mensaje de esta mañana. Y usted que nos ha visto por las redes sociales, vamos a orar al Señor y a darle gracias a Dios por la palabra. Llévesela en el corazón y acuérdese que es bueno volver a soñar. Oramos a Dios. Padre, te damos gracias. Gracias por la palabra de esta mañana. Gracias por cada hermano que está aquí congregado, por cada familia, Padre, que ha venido. Pero también gracias por los hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Permite que la palabra que hemos hablado esta mañana, Señor, quede grabada en los corazones de ellos. Señor, tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios misericordioso. Bendícenos, ayúdanos, enséñanos, Señor, tu palabra para poder crecer, para poder madurar, para poder aprender más de ella. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias por este día, gracias por lo que tú nos has traído, gracias por la lluvia, pero sobre todo, gracias por enseñarnos de tu palabra. Amén. 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 Dios les bendice, hermanos. Vamos a orar esta mañana. Dios bendiga a los del Facebook que nos vieron y los que nos ven por el YouTube. Dios les bendiga. Gracias.